primera pregunta para ustedes, chicos, para ti, Joskin, también, ¿se consideran gamers? A ver, por acá, Anthony. Creo que realmente no, porque la palabra gamer es más dada para vender mercancías como tanto teclados, ratones, ropa y cosas así. Por lo que no me consideraría gamer, pero sí me encanta jugar videojuegos. Ok, sale. Jesús. Yo estoy dividido porque entre sí no me gusta mucho comprar ese tipo de cosas para jugar más videojuegos, pero al mismo tiempo no quiero muchas veces invertir en ello. Okay. Entonces es como un sí y no. Sí, porque te puedes crear todo tu espacio, ¿verdad? Hasta los muebles, las máquinas, la silla, bueno, puedes hacer tu mundo gamer. Exactamente. Denji. Bueno, prácticamente, yo no me considero un gamer especial, simplemente soy amante de los videojuegos. Sí me gusta comprar accesorios que son para videojuegos, mouse con luces, teclado con luces, y en un futuro me gustaría tener un setup que eso le llaman un lugar especialmente para los videojuegos con decoraciones y todo eso. Así que no me consideraría tan gamer, pero sí gamer, sí. Yo digo que un poco sí. Sí, un poco. Uno iniciando. Joskin, ¿tú te consideras un gamer? En mis buenos tiempos. Yo entro en esa paradoja que dice que pues cuando eres joven, pues te faltan los recursos económicos para comprarte los videojuegos y todo, ¿no? Entonces de alguna manera como que pero tienes todo el tiempo del mundo, pues tienes vacaciones. Por ejemplo, ahorita los chicos, si no toman veranos, tienen como 3 meses de vacaciones, ¿no? Y ahorita en Semana Santa son 3 semanas. Tiempo libre. ¿No? Tiempo libre y así. Y uno ya después de los 30, ya cuando estás trabajando y todo, lo único que quieres en tu tiempo libre es dormir. Hasta ahí llegó la carrera de gamer. Sin embargo, sí, de joven, pues sí, obviamente el Game Boy, el Nintendo 64, ¿no? Estoy hablando que yo nací en los 80s, ¿no? Entonces yo tenía 1 o 2 años y mi papá me compró el Atari, lo que era antes el Atari, la primera consola que de alguna manera salió al mercado. Pero pues obviamente lo jugaba él. Suele pasar eso, ¿no? Sí. Que lo compran los papás para jugarlos. Uno, ¿no? Ajá, sí. Ahorita tiene su Switch mi sobrino y quien nos juega, jugamos con él mi hermano, su papá y yo. Se repite la historia. Entonces, pero sí, yo creo que en sus buenos tiempos sí me consideraba yo un gamer de la época de los 90s. Muy bien. Por ahí de pronto o cuando comenzó esto, tenían mala fama, ¿no? Y por ahí se hablaba mal de que adicciones, de que o que era para quienes no eran muy sociables, etcétera, ¿no? Pero bueno, ustedes que juegan, pues qué opinión tienen, si lo recomendarían, cómo ha sido su experiencia con los videojuegos. Pues ciertamente considero bastante el contraste que tenemos entre nosotros y el profesor, ya que él desde los 80s, o sea que llegó a probar el primer Atari, jugar con la Game Boy, ver el nacimiento de Nintendo 64 y cómo pasaron los gráficos de ser 2D a ser 3D, por lo que hay una gran diferencia, ya que en su tiempo sí se consideraba algo más como para personas antisociales y así, y ahorita ya es más de algo de nicho. Sí. Lo cual llega a ser hasta incluso curioso porque muchas personas que molestaban a las personas que les gustaban los videojuegos o le llegaban a hacer bullying, actualmente les gustan los juegos. Hasta es como un rasgo interesante y atractivo, sí, ¿no? De una persona. Ok, acá Jesús. Relacionado con la pregunta de si lo recomendaría o algo así, la verdad lo recomendaría hasta cierto punto, ya que puedes usarlo tanto incluso para trabajar, para aprender nuevas cosas y así, conocer nuevas personas, pero al mismo tiempo hay que darle un límite de esto lo voy a hacer hasta tal hora y ya después de eso no. Si no lo vas a ocupar para trabajo, mucho más. Pero si es para trabajo, entonces a veces sí hay que invertirle más tiempo a eso. Dependiendo, ¿no? Dependiendo. ¿Qué tanto provecho le vas a sacar? Benji. Sí, bueno, hoy en día los videojuegos han influido mucho en nuestras vidas, así que por una parte sí lo recomendaría, ya que jugar videojuegos puede llegar a desestresarte. Por ejemplo, tienes un largo día de trabajo, llegas a tu casa,
quieres desestresarte, quieres desconectarte un poco del mundo, ¿no? Así que una mejor forma es jugar un tiempo videojuegos, ¿no? Tampoco excederte al límite, ¿no? Pero lo podrías ocupar para bien y también para mal. Para bien también podría ocuparse para trabajo, ¿no? O sea, podrías convertirlo en tu trabajo y así ser beneficiado, pero en caso de que no lo ocupes y te excedas demasiado, puedes echar a perder mucho de tu tiempo y al final puede estar afectando tu vida social. Eso, sí, ¿no? O sea, porque eso sacrificas algunas cuestiones. Bueno, y hablando de cuánto tiempo le invierten ustedes a los videojuegos, a ver, para darnos una idea, ¿y qué recomendación de videojuegos compartirías con la audiencia? Pues la verdad yo empecé a jugar desde una edad muy temprana, ya que fue casi desde el kinder. ¿El preescolar? Sí. Antes de hablar incluso. Sí. Creo que los primeros juegos que llegué a probar fue el primer Call of Duty en la computadora. Jugué también Resident Evil. Me gustaba el tema de las maquinitas, ya que en México sí eran bastante comunes Sí. jugar Tekken o Fighter en lugares como las farmacias. Pero desde ahí empecé a aumentar más la cantidad de horas que jugaba, hasta que llegué a un punto en el que jugaba casi unas 8 o 9 horas diarias. De hecho, ahorita no tiene mucho, cuando salió el remake del Resident Evil 4, me quedé jugando desde el viernes, desde las 11 hasta el sábado, como por eso de las 3 de la tarde. ¡Wow! ¿No Wow. comiste? Qué envidia. No, sí, comí, pedí una pizza, obviamente. Algo ahí muy práctico. Ok. Híjole, ya voy entendiendo esto. Jesús, ¿cómo cuánto tiempo crees que le inviertes a los videojuegos? A ver, yo recuerdo que de niño, desde primaria creo, empecé a jugar por recomendación de algunos amigos y familiares. Y ahí no le invertía mucho tiempo, la verdad no, o sea, me llamó la atención, pero no tenía tiempo y yo decía, nah, esto no es tan importante. Pero ya después cuando fui sabiendo cómo jugar, cómo hacerle, le fui invirtiendo a veces fines de semana, semanas completas, así, nada más jugando. Las vacaciones, me las paso casi todo el día jugando. Y ahorita, pues, con los estudios, así, no le dedico tanto tiempo. Me dedico más al estudio, pero cuando son mis ratos libres es lo único que hago. No hago nada más. Acapara todo tu tiempo. Sale. Deji. Bueno, yo desde el inicio, desde que era pequeño, pues la verdad no tuve los recursos para comprar una consola o tener un teléfono en el que jugar, ¿no? No fue hace mucho cuando entré a primaria, me engancharon los videojuegos. Desde pequeño mis primos y a veces llegaban a mi casa y jugaban, conectaban su PlayStation y se ponían a jugar. Es algo que para mí era muy sorprendente, ¿no? Era cómo se divertían, ¿no? Y bueno, poco a poco pasaron los años, empecé jugando las maquinitas y vaya que sí, es algo que te atrapa demasiado. Sí, ¿verdad? Ajá, y hace que gastes dinero y mucho tiempo también, ¿no? Y bueno, actualmente le doy 50 y 50, ¿no? Porque como ahorita estoy estudiando, no puedo dedicarle todo el tiempo a los videojuegos, así que cuando tengo ratos libres, pues sí, me pongo a jugar una que otra partida, ¿no? De juegos, pero no tanto, ya es poco. Sí. Ya te moderas, Sí. ya te pides. Ok, Joskin. ¿Cuánto tiempo jugaba? Wow. Bueno, sí, yo sí, de plano, me gustaba mucho ir a las maquinitas en buenos tiempos, pero ya cuando algo que sí me envició mucho fue el famoso Game Boy. Yo tuve ese primer Game Boy, el grandote, ¿no? De alguna manera ya lo tuve un poco grande, el famoso Tetris, y te atrapaba, ¿no? Era un juego muy sencillo tal vez, ¿no? Con 2D y resoluciones 2D y así. Es más, todavía la pantalla era verde, ¿no? Ni siquiera a color. Y ya posteriormente salieron otros juegos que pues, en el Game Boy, como Zelda, como Mario, como Pokémon, ¿no? Blue, el Red y todos esos. Entonces, pues sí, eran horas y horas. He de confesar que sí, al menos más de una noche en vela, así como Anthony. Sí, como Anthony, sí le creo, porque es de todo el día, y más cuando se juntan los primos, se alarga el tiempo, no lo sientes, ¿no? Sí. Ok, y bueno, entonces, en contraste de decir que puede ser adictivo, que podemos perder el tiempo, etcétera, ahora se habla de que
puede ser beneficioso, ¿no? Sí, De que hay sí. algunas ventajas y que entonces, pues sí es recomendable. Depende del contexto, como decía Antonita. Bueno, vamos a hablar ahora de recomendaciones para después pasar a por qué sí es bueno jugar. ¿Qué recomendarías de quien nos escucha, Anthony? Ok, primeramente no soy alguien que juegue muchos videojuegos en línea, no, nunca me han atrapado ya que no me considero una persona que sepa jugar bien y pues me gustan más los videojuegos que cuentan una historia profunda o que tenga un mundo abierto que sí sea interesante de explorar. De mis sagas favoritas está Resident Evil, las sagas de Metal Gear Solid también son muy buenas. De mundo abierto me gustan las sagas de The Witcher. De hecho, The Witcher 3 es uno de los juegos a los que más horas he invertido, ya que lo jugué como por 273 horas. Su mundo abierto es bastante bueno. Incluso también el de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain tiene un mundo abierto que si bien puede llegar a ser repetitivo en algunas misiones, es bastante interesante el conseguir todos los logros y explorarlo completo. De igual forma creo que le invertí como 200 horas, más o menos. No. Eso lo dividimos en 24 y ya son semanas. Estamos hablando de otro nivel. En franquicias ya de campañas, creo que la saga de Resident Evil es una de las mejores. ¿Sí? Ok, es una de las mejores ya que sus campañas, si bien son bastante terroríficas, también se prestan bastante para rejugarlas en algunas ocasiones, como en el caso de Resident Evil 4. Pero si es para videojuegos de terror, recomendaría más la saga Silent Hill o la saga de Devil Within. Ok, Lo bueno es que wow. no es gamer, ¿no? No se considera gay. No, no creo. Jesús, ¿tú qué le recomendarías a quien nos escucha? ¿Recomendación en qué particular? ¿De videojuegos? Videojuegos. De videojuegos. Ok, es que yo no soy tanto de gustos grandes en cuanto a juegos. Yo soy más con jueguitos más sencillos como Mario Bros, cosas así, ya sabes. Pero ya me gustan juegos con historia tipo el que mencionaron hace rato, Resident Evil, como me encanta. Silent Hill, como me gustó mucho en su época. Ahorita ya no han sacado muchas cosas, pero rejugarlo es muy bueno. Un poquito de Five Nights at Freddy's me gusta. Y ya juegos sin historia ni nada, me gusta tal vez Minecraft. Soy muy de juegos sencillos porque no hay tantas cosas que ver, pero si quieres te puedes adentrar en ese mundo. Entonces eso es lo bueno de los juegos, puedes meterte mucho a su historia o simplemente disfrutarlo, que yo creo que es lo que muchos hacen. Ajá, sí, ese plus que tienen algunos juegos, ¿no? Y que luego van más allá del videojuego y ya tenemos películas y toda la cosa, ¿no? Exacto. Denji, ¿qué recomendación le haces a quien nos escucha? Depende de qué gustos tenga cada persona, ya que hoy en día existen diferentes variedades de juegos. Están entre los shooters, que son los Battle Royale, en los que trata de tienes que caer en una isla con cierta cantidad de personas y tienen que acabar, el último que sea en quedar en pie gana. Esos son los modos online que hoy actualmente son muy populares, existe una gran variedad. Otra recomendación, bueno, un juego que a mí me gusta demasiado es God of War. God of War trata sobre, te cuenta la historia de la mitología griega, como un dios acaba con la vida del Olimpo, literalmente. Te cuenta ahí toda la historia, cómo fue traicionado y qué lo llevó a esa venganza. Poco a poco esos tipos de juegos no aportan al 100 lo que es la historia, pero te cuentan un poco de cómo se cuenta esa mitología, ¿no? Ajá, Existen también otras que te cuentan sobre la revolución, por ejemplo Assassin's Creed, que es una saga muy popular y son buenas dependiendo de los gustos que tengan. Pueden ser shooter, que son de disparos, o otros modo historia. Depende del gusto de cada persona. Cada quien, ¿no? Pero pues sí, definitivamente los videojuegos no son cosas sencillas. Exacto. Va mucho más allá. Te puede ofrecer realmente un mundo o todo un tema, ¿no? Exacto. Involucrarte en todo un tema. Joskin, ¿tú tienes alguna recomendación para nuestro público? Bueno, aquí lo importante es de los videojuegos que hay pues en línea, pues obviamente que anteriormente pues se daba
o se tenía la idea de que pues, eran malos videojuegos porque te aislaban de la sociedad, porque no había internet, ¿no? Ujú. Entonces pues estabas conectado, estabas jugando y todo eso. Hoy en día pues existen muchos juegos que se pueden jugar en red y eso es lo que ayuda a socializar a las personas, pero obviamente que todo tiene un límite, ¿no? El famoso juego Fortnite, ¿no? Que pues, todo se ha popularizado tanto en los últimos años y que de alguna manera eso ha ayudado a que las personas pues socialicen, pero están en un mismo sitio, ¿no? Falta ese establecimiento social, por así decirlo. Uh-huh. Ay, definitivamente. Y bueno, decíamos que el hecho de dedicarle tantas horas a jugar, pues también puede contribuir en algunos beneficios, tiene algunas ventajas. ¿Qué podremos decir? ¿Qué podremos compartir, Yoski? Algo muy importante y mencionaba mucho en la literatura es en la destreza de las manos, pero porque antes eran los controles, ¿no? Entonces tenías que entender muy bien dónde estaban localizados ciertos botones, el Y, el RZ, el A y todo eso, el select, el más, etcétera, ¿no? Entonces eso de alguna manera sí ayuda, bueno, sí ayuda mucho a la manipulación de las manos, a la destreza de las manos, porque no sé, después cuando estás en un oficio bueno, por ejemplo yo lo veo muy reflejado en el laboratorio, hay cierta destreza en la manipulación de los instrumentos, ¿no? Pero otra de las habilidades que podemos encontrar es, bueno, también hacen la recomendación de la actividad física debido a que hay diferentes juegos que tienes que hacer como que ejercicio, ¿no? Para poder, sí, a través de tus controles inalámbricos y todo eso. Anteriormente no era posible eso porque todo era alámbrico, ¿no? Y tenías 2-3 metros nada más de tolerancia y nada más, ¿no? Claro, no te podías mover. Entonces, entre los diferentes beneficios, pues obviamente que está el de resolver problemas, el de dar liderazgo, ¿sí? Pero todo con un determinado tiempo. Siempre hay que tener esa... sí, a veces nos excedemos y nos llevamos horas o todo el día, toda la noche jugando, pero siento que debemos de tener un control de nuestro tiempo, también es importante, y eso pues se ve desde la infancia, ¿no? Cuando mamá, papá o el tutor de alguna manera rige cuánto tiempo debes destinarle a este videojuego. De lo contrario, podemos caer en una enfermedad que ya está considerada en la Organización Mundial de la Salud como gaming disorder, ¿no? Un desorden en los videojuegos, porque todo en exceso es malo, ¿no? De alguna manera. Y si ya en el 2019 ya la Organización Mundial de la Salud ya lo considera como una enfermedad, pues toda adicción se puede considerar, como el alcoholismo, como el tabaquismo, como la drogadicción. O sea, hay que tener mucho cuidado nada más. Y siempre cuando hay una manera de que ya está interviniendo en nuestra vida productiva, por así decirlo, ustedes como estudiantes, nosotros como profesores o trabajadores, cualquier trabajador, que ya empecemos a llegar tarde por videojuegos, que no comamos a nuestras horas por videojuegos, que de alguna manera ya estemos lastimando a alguien por videojuegos. Entonces ahí ya debemos de poner un alto y ponernos a pensar cómo podemos no lastimar a terceros, ¿no? Para que un entretenimiento, algo sea productivo. Y digamos, no es que yo satanice los videojuegos, sino que hay que aprender a controlar nuestros tiempos, nada más. Y existen también otro tipo de videojuegos, como las clasificaciones que nos decía, pero hay uno que se llama los Serious Game, que pues prácticamente tienen un objetivo, el aprendizaje. Y ustedes han de decir, no, por favor, no enseñen a aprender los videojuegos. No los toquen. No enseñen matemáticas, no enseñen geometría, no enseñen idiomas en los videojuegos. Que sí lo hacen, Y sí lo hacen. De hecho, en el Tecnológico de Acatlán de Osorio, uno de los investigadores del área de informática trabaja en el desarrollo de videojuegos orientados a matemáticas. Entonces entra en esa clasificación del Serious Game, que pues es importante también, porque al final de cuentas tratamos de motivarnos, pero desde el punto de vista divertido.